Bienvenidos al primer programa de Memoria y Patrimonio. En este espacio abordamos a Cuenca desde su ámbito histórico y arquitectónico gracias a nuestros distinguidos invitados. Hoy conociendo más sobre la historia de la Catedral de la Inmaculada Concepción, el símbolo religioso más representativo de la ciudad. Les presentamos la entrevista con Eliezer Cárdenas, gentil historiador y conocedor del tema. En esta ocasión cuento con la presencia del licenciado Eliezer Cárdenas, a quien le doy la más cordial bienvenida, así que hoy abordaremos un tema bastante interesante, licenciado. Así es, gracias. En esta ocasión nos remontaremos, por supuesto, a la historia de una de las edificaciones más importantes de nuestra ciudad, la Catedral de Cuenca, que tuvo un lapso, se dice un lapso aproximado de construcción de 90 años. Así es. En efecto, incluso nos iríamos un poco más atrás, ¿no? Es decir, desde la concepción arquitectónica, y la idea de la catedral sería más de 100 años, ¿no? En todo caso, pues la Catedral de Cuenca es un monumento, y yo creo que es el monumento emblemático de la ciudad y una de las iglesias catedrales más vistosas y hermosas, no solo del Ecuador, sino de América del Sur. Se cuenta que cuando el Papa Juan Pablo II visitó el Ecuador, dijo que era bastante similar a la Basílica de Roma. Así es, yo he escuchado una anécdota muy interesante que dice que cuando el Papa Juan Pablo II ingresó por la puerta que estamos mirando, pues la puerta principal del frontis de la catedral, miró hacia arriba y dijo, ¡oh, estoy en San Pedro! Es decir, pues él hizo una especie de broma, digamos, pero una broma que tiene mucho, se ajusta mucho a la realidad, porque el hermano Juan Stiegler, que alemán redentorista que concibió la arquitectura de la catedral de Cuenca, pues se inspiró pues bastante en San Pedro en Roma y también en la catedral de Florencia en Italia igualmente. ¿Cuál es el tipo de arquitectura, licenciado, de esta edificación? Bien, los arquitectos la califican de una arquitectura ecléctica, es decir, que mezcla diversas tendencias. No tiene pues un estilo claramente renacentista, pero también tiene elementos del gótico y elementos de otro tipo de arquitecturas religiosas. ¿Cuáles son los elementos renacentistas y cuáles son los góticos para irlos diferenciando? Bueno, tendríamos las cúpulas, por ejemplo, son típicamente renacentistas, ¿no? Porque las iglesias del gótico tienen más bien, como en Notre Dame, que lamentablemente pues hace más o menos un año, poco menos de un año se incendió. Tienen unas torres de aguja. Ya. Podemos ver, por ejemplo, las torrecillas tienen algo del gótico, ¿no? Tienen las puertas esas divididas, también esas ventanas divididas, participan del gótico, ¿no? Y algunos otros detalles, pero las cúpulas y la base, los tambores, tienen pues un estilo claramente renacentista. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la colocación de vitrales? Podemos observar que en la parte superior no existen vitrales en el frontis de la catedral, hablando exactamente de los laterales, de las partes laterales. Entiendo que en un principio pues estaba concebido poner vitrales en todas las ventanas de la catedral. Entiendo que hay cambios de criterio a lo largo de la construcción. Fue una construcción, recordemos, que demoró pues más de 50, 60 años, ¿no? Es decir, 60 años interrumpidos a veces por meses enteros de que se suspendían las obras por falta de fondos, ¿no? Por falta de presupuestos. Y hay una anécdota interesante, el gobierno nacional de entonces creó un impuesto que entiendo que sobre la sal para la construcción de la Catedral de Cuenca, es decir, todo el país, todo el Ecuador, comprando la sal, aportó a la construcción de esta obra. Santa Ana y la Virgen María son quienes se encuentran en la parte superior de la catedral. Así es, Santa Ana es la patrona de Cuenca, pues Cuenca oficialmente se llama Santa Ana de los Ríos de Cuenca y Santa Ana es la madre de la Virgen María y en la representación escultórica está la madre con la hija pequeña, ¿no? Es decir, Santa Ana con su hija, pues la madre está poniendo una mano sobre el hombro de la Virgen María Niña. Entiendo que, bueno, las esculturas de la catedral son algunas hechas en el país y otras son extranjeras. Y yo me atrevería a decir que Santa Ana con la Virgen es una obra hecha afuera. Ahora nos remontamos a las cúpulas de la catedral que, como usted lo manifestaba, tienen un estilo renacentista y usted también nos comentaba fuera de micrófonos que el color original de la catedral era similar a este. Sí. Si usted mira, por ejemplo, la maqueta y mira algunos dibujos,
digamos, bocetos de la catedral. Toda la catedral debía ser blanca, es decir, pues todo lo que ahora vemos ladrillo visto pues en toda la estructura exterior de la catedral, en un principio fue imaginada que debía ser blanca, ¿no? Con algunas tonalidades tendiendo hacia el gris, más o menos como la vemos en la cúpula, ¿no? Vemos que los detalles, pues algunos de esta es blanca y gris, ¿no? Pero a lo lejos se le ve más bien blanca. Enteramente blanca, ¿no? Y de noche se ve espectacular. Y de noche se mira espectacular, ahora con iluminación hermosa que tiene la Catedral de Cuenca desde hace algunos años, se la mira pues desde lejos, ¿no? La cruz tradicional que se colocaba en ese entonces en las construcciones de las viviendas cuencanas también está aquí, ¿no? Así es, bueno, casi prácticamente todas las iglesias y catedrales sobre todo tenían o tienen la cruz, ¿no? La cruz como un símbolo de una construcción religiosa, una construcción católica, ¿no? Porque los templos cristianos, protestantes, evangélicos carecen de ese detalle del remate de la cruz en una cúpula o en una torre. Ahora podemos ver de manera más notoria la obra arcaica realizada en los alrededores, en cada parte de las cúpulas que están ubicadas en la parte del centro. Así es, si ustedes podían fijarse, pues es una obra pues que en donde los detalles de las cúpulas es muy interesante, ¿no? Porque las cúpulas están hechas con ladrillo, ¿no? Es decir, pues imaginemos la obra muy, muy laboriosa, de detalle, ¿no? De prácticamente construir unas cúpulas de tan grandes dimensiones, pues que realmente pues es una hazaña que con la técnica bastante simple de la época, ¿no? Con cal y ladrillo se haya podido pues hacer esta inmensa construcción. Ahora estábamos viendo en imágenes la puerta principal, la puerta central de la Catedral de Cuenca, que tiene muchas imágenes de episodios bíblicos, capítulos bíblicos. Son imágenes de episodios bíblicos, pues diversas escenas de la vida de Jesucristo, la vida de Jesús, escenas bíblicas en donde pues está estampado, digamos, está graficada parte de la pasión desde el nacimiento y la pasión de Cristo, más otros aspectos y episodios que registran los evangelios y la Biblia. Licenciado, estos detalles que están colocados en las partes de la cúpula, si bien este no es el plano, ya lo mostraremos adelante, este no es el plano que se tenía previsto para esta edificación, ¿cuál es el tipo de tratamiento que se le ha dado a esta parte superior de la catedral? Bueno, la parte superior realmente, como usted dice acertadamente, pues hubo una serie de cambios, ¿no? Respecto a la maqueta, al proyecto original, conforme pasaban los años, pues ya luego fueron encargados arquitectos profesionales, ¿no? Ya los primeros arquitectos cuencanos que se habían graduado en la Universidad de Cuenca, pues, y otros con algún asesoramiento de fuera de Cuenca, pues vieron algunos detalles para realmente pues tener una estructura que sea firme y que no pueda pues ser afectada por terremotos, por temblores, eventualmente por el suelo, por la caída del suelo, etcétera. Y entonces podemos ver que en general pues respeta, ¿no? En general respeta el diseño original de la catedral y sobre todo el ladrillo, estamos viendo, es un ladrillo hecho en Cuenca, ¿no? Hecho en Cuenca en las ladrilleras pues de Sinincay, del Tejar, del Cebollar, etcétera, de dónde proviene la materia prima. Recordemos que muchas personas religiosas de fe de Cuenca donaban, no vendían los ladrillos para la construcción de la catedral, sino más bien donaban como un acto de fe. Obviamente no todos, pero buena parte fue producto de donaciones. Y con este impuesto que se había colocado. Así es, más del impuesto a la sal para pagar los jornales de los trabajadores. Ahora podemos contar como anécdota, también tras micrófono conversábamos que inicialmente había ya una construcción en lo que fue la catedral. Así es. Donde es ahora la Catedral de la Inmaculada estaba emplazada el templo jesuita de la colonia, ¿no? Recordemos que la orden jesuita estuvo presente desde muy temprano en la colonia, no solamente en lo que es el Ecuador, sino en toda América hispana, pero fue expulsada por orden del rey Carlos III de España y de sus colonias, de sus posesiones americanas, y entonces un poco más de mediados del siglo XVIII, la comunidad jesuita abandona Cuenca y abandona todo lo que es el Ecuador y América del Sur, y luego queda esta iglesia, queda un poco abandonada y es demolida a fines del siglo XIX. El rosetón estábamos observándolo también, realizado por Carlos Larrazábal, ¿no?
Sí, realmente pues Carlos Larrazábal era un artista español, vasco concretamente, que vivió muchos años en Cuenca, casado con una dama cuencana, doña Eudocia Estrella de Larrazábal, que vive todavía, ¿no? Y fue directora del Museo de Arte Moderno. Fue una pareja de artistas, ¿no? Y el arquitecto, o digamos el artista Guillermo Larrazábal, concibió y ejecutó los diseños de algunos de los detalles de la catedral, pero sobre todo algunos de los vitrales. Y en cuanto a los detalles, vemos mucho que se asemejan a los rosetones, ¿no? Sí, Tienen sí. forma de rosas, exactamente, de flores. Son algunos detalles que están colocados en la parte exterior de la catedral. Vemos ahora también la imagen de la que denominada Puerta Santa. Sí, la Puerta Santa pues es una imagen inspirada pues en el Pantocrátor, el Cristo bizantino, ese Cristo inmóvil, ¿no? Con toda su majestad, que preside prácticamente pues la entrada pues, de la catedral, y los querubines y una serie de ángeles, querubines, serafines de león, ¿no? El león como símbolo quizá de el león de San Marcos, de uno de los evangelistas, ¿no? San Marcos siempre es representado por un león. Y detalles vegetales que son muy comunes, ¿no? Los querubines también los vemos allá en este arco de la puerta y de la Puerta Santa, ¿no? Y aquí pues los siervos que están bebiendo, como dicen los salmos, el agua del Señor, el agua de Dios, ¿no? Y la puerta también en donde se refleja la bendición, una mano que está en acto de bendecir. La estructura del cuerpo de la Catedral de la Inmaculada Concepción es un proyecto con tinte basilical, en la que se advierten 3 naves, una principal rematada por cúpulas altas y 2 laterales cubiertas por bóvedas en sentido longitudinal. Gracias por seguir con nosotros. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Academia TVS en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. El proyecto que hoy visualizamos del templo no fue culminado según los planos originales presentados por el hermano Juan Bautista Sil. En este segundo bloque conocemos los detalles de por qué su construcción no avanzó y realizamos un paseo por el interior de la Catedral de la Inmaculada Concepción. Amigos, en esta segunda parte analizaremos los planos originales de la catedral. Licenciado, estos son los planos, los que podemos ver en imágenes. Así es, y notamos perfectamente que, por ejemplo, las torres principales están truncas, ¿no? Respecto al modelo original. Si miramos esta reconstrucción ideal, vemos la altura que tenían en el proyecto original. Es una altura casi la tercera parte más, ¿no? Es decir, yo creo que la tercera parte más de la altura actual de las torres principales. Ahora hemos podido recuperar estas imágenes y observamos la catedral en plena construcción. Manos cuencanas también fueron aporte y sumaron muchísimo para que se llegue a realizar esta obra. Así es, realmente la construcción misma de la catedral, pues, exceptuando algunos detalles, son obra de artesanos y artistas cuencanos, ¿no? Es decir, pues es el orgullo de nuestra iglesia Catedral de la Inmaculada, que los artesanos, la habilidad de nuestros artesanos de la construcción, de nuestros albañiles, como diríamos, pues es excepcional, ¿no? Realmente, pues en la actualidad, una obra así sería sumamente costosa y muy difícil de construir. ¿Eran albañiles o era como de esa rama o ya era gente conocida en el tema? Bueno, era gente que tenía práctica, los maestros de obra no eran albañiles cualesquiera, sino ya albañiles que tenían alguna experiencia, ¿no? Claro, porque y es una edificación muy... Sí, así es. Entonces la dirección al principio el hermano Juan Sil, luego ya arquitectos profesionales que dirigieron la obra, ¿no? Es decir, pero ya la mano de obra, el grueso de la construcción fue hecha por constructores, por albañiles, por obreros de la construcción, como llamaríamos modernamente, pues, de toda la estructura de la catedral. Ahora observamos en imágenes la parte interna de la catedral. ¿Cuáles son las características principales de la vista que se tiene desde abajo hacia arriba hacia el tema de las cúpulas? Bien, realmente, pues para quien ha ingresado pues físicamente a la Catedral de la Inmaculada es impresionante, ¿no? Realmente la altura de las cúpulas, la altura de la nave central y las naves laterales, que realmente produce una sensación pues de abismamiento, ¿no? Viendo esa majestuosidad de la catedral, igual el baldaquino pues del altar mayor pues con pan de oro, toda esa estructura que un poco recuerda
A quienes conocen la ahora actual mezquita de Santa Sofía en Estambul, recuerda el interior un poco a la anterior iglesia de Santa Sofía, que con la conquista de los turcos otomanos en el siglo XV fue convertida en mezquita. Pero originalmente la Catedral de Santa Sofía nos recuerda de alguna manera el interior de la Catedral de Cuenca. Este es el altar mayor y como mencionaba usted, licenciada, contamos ya con 2 naves. Sí, Este es el altar hecho en pan de oro. Es hecho en pan de oro, revestido de pan de oro realmente, pues este es una obra de construcción pues impresionante, ¿no? Con todos los detalles que ustedes pueden admirar, tanto la cruz pues con todas recamadas, con todas esas molduras, así como ya la estructura misma del altar mayor, que realmente pues es de una estructura única, yo creo, no solo en el Ecuador, sino a nivel de nuestros países. Estos detalles realizados por manos cuencanas, tiene tantos detalles y tantos acabados que sería muy difícil ahora replicarlos, ¿no? Sin embargo, es el talento cuencano. Sí, realmente pues son motivos vegetales, ¿no? Es una ornamentación que nos recuerda también a la ornamentación de la arquitectura musulmana, ¿no? Los musulmanes o los árabes musulmanes tienen prohibido representar la figura humana y solamente realizan figuras vegetales, ni tampoco animales, ¿no? Entonces nos recuerda con todos esos motivos vegetales esta arquitectura islámica, ¿no? Obviamente pues la arquitectura cristiana también utilizó, por la influencia islámica mucho, por el contacto que tuvieron sobre todo en España con los musulmanes, utiliza mucho el tema vegetal. Ahora podemos observar el Cristo. Ahí está la efigie de Cristo en toda su majestad, ¿no? Realmente ya como un personaje divino, no puramente humano, ¿no? Ustedes lo miran pues así frontal, ¿no? Esa imagen frontal con toda la majestad divina ya de Jesucristo. Detalles acabados como estos que podemos encontrar en los alrededores de la parte de las cúpulas. Esto lo rescatamos de la parte de las cúpulas, que generalmente la gente cuando va no los observa a detalle, ¿no? Pero son basados, ahora podemos ver nuevamente la imagen de Cristo, pero son imágenes que no se ven a simple vista, sino realmente hay que mostrarlas a detalle, ¿no? Así es, realmente pues cuando se ingresa en la catedral, al interior de la catedral, hay detalles que nos pasan desapercibidos, ¿no? A veces incluso los turistas llevan pues pequeños largavistas, llevan para observar con mayor detenimiento, ¿no? A veces quienes cuencanos y quienes vivimos en Cuenca pasamos por alto, se nos hace tan común, pero observar estos detalles, realmente pues estas columnas de mármol, este tipo de revestimientos de pan de oro, que dan realmente una suntuosidad especial a la Catedral de Cuenca. Y si nos fijamos en los vitrales, ¿no? Conversábamos en off, conversábamos con usted, que desde afuera pues los vitrales se los ve grises, claro, no se los ve pues para nada bonitos, pero realmente los vitrales tienen esa función, ¿no? de iluminar el interior del templo y de darle pues esa vistosidad con los colores de los vitrales, con esos detalles de los vitrales, que muchos de ellos fueron realizados por el artista Guillermo Larrazábal y otros artistas también nacionales ejecutaron algunos de esos vitrales. También los acabados en mármol, se ha trabajado muchísimo en la parte interna de la catedral, precisamente por ejemplo en altares como estos, construidos en mármol blanco. Así es. Bueno, los mármoles, digamos, para ser más precisos, que se utilizaron en la Catedral de Cuenca, es el mármol tradicional de Santa Rosa, de las canteras de mármol de Travertino y otros que existen todavía, se los saca de allí, de la zona de de Octavio Cordero, Santa Rosa, y es el mármol que predomina en el interior de la catedral, este mármol rosáceo de Betas, ¿no? Pero hay otro mármol importado, inclusive mármoles de Carrara, mármoles de diferentes calidades, importados desde Europa y otros países. Licenciado, ahora, ¿cuál es su perspectiva? Uno cuando ingresa a la catedral siente como el friecito, ¿no? ¿Qué es lo que le vuelve tan frío a la parte interna de la catedral? ¿El mármol precisamente? Sí, bien, primero la dimensión, ¿no? Porque es de unas dimensiones tan altas que pues el frío no permite, pues sobre todo las noches, no sé si
quienes nos miran y nos escuchan han estado por la noche, no con mucha gente, ¿no? Porque el gentío calienta pues cualquier lugar, sino un poco solitario. Se percibe pues que la catedral es muy fría justamente por los materiales, mármol, piedra, ladrillo y también pues los metales, ¿no? Y el vidrio, Ahora que son materiales materiales fríos, ¿no? Y ahora vemos pues estos hermosos vitrales con temas vegetales, ¿no? Estrellas que se van repitiendo pues y que logran un conjunto muy sugestivo, ¿no? Azules, no precisamente rojos, son realizados en base a pasajes bíblicos. no. Sí. Este sí tiene símbolos bíblicos, exacto. Eucaristía, por ejemplo, pero si notamos el resto, tienen motivos vegetales. Ahora, para ya ir concluyendo, estamos acercándonos a la parte de la cripta que es tan conocida, es visitada por turistas, por gente de afuera, que tiene unas características bastante similares a las de un cementerio. Así es, bueno, la cripta es realmente un cementerio. es un cementerio. Y no solamente en la Catedral de Cuenca, sino en muchas catedrales, muchos templos incluso, se han hecho cementerios subterráneos, ¿no? Se han ejecutado cementerios subterráneos. Y la cripta, pues, originalmente estaba destinada a los entierros, a la inhumación de los prelados, o sea, los obispos y los sacerdotes cuencanos de la arquidiócesis de Cuenca, ¿no? Por eso podemos ver que están los arzobispos y obispos fallecidos, están enterrados en la Catedral de Cuenca, inclusive Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, que hace pocos años pues, fue traído desde Quito para ser enterrado en la cripta de la Catedral de Cuenca, como fue su última voluntad. Y ubicado en la parte central, ahora ubicado lo podemos en la parte ver, central, ¿no? así es en efecto. Vemos ahí las efigies de algunos prelados que están enterrados en la cripta de la catedral. Tenemos también estos motivos vegetales que están también en la cripta de la catedral. Para concluir, licenciado, ¿cuáles son las conclusiones que usted nos da y lo que rescata de esta obra conocida de los cuencanos? Bueno, esta es una obra magna, ¿no? Inicialmente pues realizada en homenaje a la fe católica, pero que con el transcurrir del tiempo se ha convertido en el símbolo por excelencia de Cuenca. Si vemos en cualquier publicidad turística de Cuenca aparece la catedral. Inclusive pues ahora me fijé un noticiero de la CNN de los sucesos internacionales, y cuando enfocan las manifestaciones de octubre pasado está la catedral de Cuenca en uno de los programas de la CNN, no como protagonista, pero como telón de fondo de las situaciones que se vivió en el Ecuador. ¿Qué rescatamos de esta obra? Bueno, la majestuosidad, la laboriosidad y el sentido artístico de nuestros artesanos, la constancia, porque una catedral de estas no se hace, pues, una catedral no se hace en 2, 3 años, se hace en décadas y quizá en siglos, ¿no? Entonces yo creo que representa perfectamente el espíritu de la cuencana y el cuencano, persistencia, afán, no de grandeza, sino un afán de lograr, de conseguir algo bello, algo grandioso en el buen sentido de la palabra. Un tema bastante extenso, creo que un programa nos queda corto para analizarlo. Así es, hay tantos detalles de expertos ya, ¿no? Yo no soy un experto ni mucho menos, pero de alguna manera pues dado algunos detalles sobre la catedral. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos tenerlo aquí también junto a nosotros en una próxima ocasión tratando más temas. Gracias, por supuesto. La Catedral Nueva, como se le conoce, es el templo que sobresale ante los turistas cuando conocen Cuenca. Es el centro de atracción para postales, selfies o souvenirs y punto de encuentro para muchas personas. Su similitud con la Basílica de San Pedro de Roma le ha dado ese plus para que los extranjeros se impresionen sobre su existencia en Sudamérica y así visiten la ciudad. Gracias por acompañarnos hoy en este primer programa de Memoria y Patrimonio. Les esperamos en el próximo capítulo, en donde abordaremos la historia del barrio El Bab. Hasta pronto. Memoria y Patrimonio, una producción de Academia TV, el canal de la Universidad Católica de Cuenca.